¿Alguna vez te has preguntado cuál es el límite de la vanidad humana en su búsqueda eterna de la perfección? Esto no es un simple recuento de operaciones, es un descenso. A los infiernos de la obsesión desmedida, el dolor físico, el ego y el vacío existencial. Aquí no verás simples retoques estéticos, verás cómo se borran y reescriben. Identidades completas, y te aseguro que las imágenes que vas a descubrir se quedarán grabadas en tu retina para siempre. Hablemos de Jocelyn Wildenstein. La historia comienza con Jocelyn Wildenstein, nacida en la tranquila Suiza en el año 1945. Lejos de los focos, no era una estrella ni buscaba La fama. Era una mujer de elegancia innata, audaz, cazadora experta y piloto titulada. Sin embargo, su destino dio un vuelco dramático al cruzarse con Alec Wildenstein, un magnate del arte, heredero de una fortuna que marearía a cualquiera. Se dieron el sí quiero, formaron una familia y reinaron en él. de la alta sociedad neoyorquina. Pero, como en todo drama de la jet set, el sueño se rompió. Jocelyn descubrió la traición. Su marido se acostaba con una modelo rusa de apenas 19 años. Fue el detonante de la locura. En lugar de llorar o buscar venganza en los tribunales, optó por una metamorfosis radical y perturbadora. Transformarse literalmente en el animal favorito de su esposo, un gran felino salvaje. Tras un divorcio que sacudió los cimientos de la prensa rosa en 1999, Jocelyn se hizo con la friolera de $2.500 millones, sumados a 100 millones anuales para sus gastos. Pero ojo, que no usó ese dineral para comprar islas privadas. Lo destinó al bisturí, elevación de párpados, estiramientos faciales extremos, implantes de pómulos, barbilla, labios, reconstrucción de cejas y una cantopexia agresiva para rasgar sus ojos como los de un lince. ¿El resultado? Un rostro hinchado, rígido, casi de otro planeta, un híbrido terrorífico entre ser humano y la gran esfinge de Giza. Y lo más surrealista es que Jocelyn jura y perjura: no me he operado, es herencia suiza. Ya, claro, como si en los Alpes la gente naciera con la cara estirada de seria. Durante décadas se atrincheró en el piso 51 de la Trump Tower, rodeada de un lujo decadente, y espejos que probablemente ya no le devolvían la mirada que ella recordaba. Pero el golpe de realidad llegó en 2018, con la bancarrota absoluta. Su cuenta corriente marcó un rotundo cero. Lo que empezó como un grito desesperado para retener a un hombre, acabó convirtiéndose en una moraleja viviente y cruel. El amor tóxico, mezclado con una tarjeta de crédito sin límites, tiene el poder de destruir no solo tus facciones, sino tu propia esencia. Jocelyn no es la mujer gato que soñaba, es el símbolo trágico de la obsesión compulsiva, de la negación de la realidad y de lo que ocurre cuando la cirugía plástica no repara, sino que devora al paciente. Antes de seguir con este viaje, tómate un respiro. Prepárate esa taza de té o café que tanto te gusta. Relájate en el sofá y acompáñanos a descubrir el siguiente caso. Turno para Jessica Alves. Y ahora hablemos de Rodrigo Alves. O mejor dicho, prepárate para una historia que rompe con todas las barreras del género y la biología. No estamos ante un simple cambio de look, sino ante una metamorfosis total que pone en jaque todo lo que creíamos saber sobre la identidad. Jessica Alves vino al mundo en Brasil en el año 1983, bajo el nombre de Rodrigo.
Desde su más tierna infancia sentía que su cuerpo era una cárcel. Mientras otros jugaban al fútbol, ella soñaba con las muñecas Barbie, se probaba ropa a escondidas y anhelaba una figura que la naturaleza le había negado, en un entorno que ni comprendía ni toleraba su sentir. Encontró refugio en el silencio y más tarde, en el quirófano. Con tan solo 17 años, se sometió a su primera intervención. Su meta inicial era la perfección masculina. Quería ser el muñeco Ken. Rinoplastias, abdominales falsos, mandíbula cuadrada, pómulos cincelados y brazos y hombros moldeados a base de silicona. Se realizó más de 100 cirugías en apenas una década. Logró una figura de revista, musculosa y viril, pero totalmente vacía por dentro, porque su verdadera identidad seguía gritando bajo la piel. Rodrigo nunca quiso ser Ken. Su alma siempre fue la de Barbie. En el año 2020, tras años de guerra interna, se liberó y lo confesó al mundo. Era una, y con la confesión llegó una nueva oleada de bisturí. Jessica invirtió más de $130,000 en su transición, prótesis mamarias, feminización facial completa, limado de la nuez, redefinición mandibular, estiramiento de ojos, lipoescultura de alta definición y mucho más. Hoy luce una melena rubia platino, curvas de infarto y una estética tan plástica como fascinante. Jessica ha dejado atrás al muñeco que intentaba encajar en los moldes masculinos. Ahora es una Barbie de carne, hueso y mucha silicona, con una voluntad de hierro. Sin embargo, la duda persiste en el aire. ¿Cuánto castigo más puede aguantar un organismo? ¿Dónde termina la búsqueda de la belleza ideal? ¿Y dónde empieza la autodestrucción? Jessica no es solo un personaje de la prensa rosa o de reality shows. Es el reflejo extremo de un conflicto de identidad llevado a las últimas consecuencias. Una mujer que se ha esculpido a golpe de bisturí, pero que quizás aún busca recomponer los pedazos de su alma. Y llegamos a Justin Jedlicka. Imagínate gastar más de $500,000, no en mansiones, deportivos o viajes de ensueño, sino en modificar cada milímetro de tu anatomía. Imagina mirarte al espejo y ver a un muñeco de plástico y que eso sea exactamente lo que deseabas. Esa es la vida de Justin Jedlicka, mundialmente conocido como el Ken humano original. Justin nació en Nueva York en el año 1980. Desde muy niño supo que era distinto. Mientras sus compañeros fantaseaban con ser astronautas o rockeros, él idolatraba a los cirujanos plásticos. Su referente no era un actor de Hollywood, sino un trozo de plástico. Ken, el novio de Barbie. Simétrico, liso, perfecto, carente de humanidad. Apenas sopló las velas de sus 18 años, se hizo su primera operación de nariz. Aquello fue como encender la mecha de un cartucho de dinamita. Lo que vino después fue un frenesí quirúrgico sin control. Implantes de bíceps, tríceps, hombros, pectorales, pómulos sintéticos, glúteos esculpidos. Una transformación que no deja indiferente a nadie. Se sumergió en una vorágine incontrolable de bisturí, acumulando implantes de bíceps, tríceps, hombros y pectorales, junto a unos pómulos sintéticos y unas caderas esculpidas artificialmente.
abdominales de silicona, mentón cincelado y un historial médico con más de 190 intervenciones registradas hasta el año 2012. Y los rumores apuntan a que esa cifra hoy podría haber superado holgadamente el millar. ¿Obsesión enfermiza? Quizás. ¿Adicción al bisturí? Probablemente. Pero para Justin todo esto era una misión vital. Él no buscaba parecer natural en absoluto. Su objetivo era convertirse en una obra de arte viviente. Aunque no nació en cuna de oro, consiguió financiar sus costosos caprichos. Gracias a un romance con un acaudalado empresario, con quien compartió ático en la mismísima Torre Trump antes de su ruptura en 2016. Veces, el amor también muta o se deforma con el tiempo. Lo más alucinante es que gran parte de sus cirugías fueron diseñadas por su propia mente creativa. Prótesis a medida, volúmenes que la anatomía humana jamás permitiría por sí sola. Justin no buscaba referentes en personas de carne y hueso, sino en el mundo de la fantasía. Sin embargo, tras esa piel brillante como el plástico, esos músculos de mentira y esa sonrisa estática, persiste una gran incógnita que nadie logra despejar. ¿Qué intenta ocultar realmente? ¿Qué vacío emocional pretende rellenar inyectándose litros y litros de silicona? A día de hoy, Justin reside en Australia, asegurándose sentirse pleno, libre y feliz. Disfruta de relaciones sentimentales abiertas y poliamorosas, mientras sigue transformando su cuerpo. No obstante, incluso sus fans más acérrimos no pueden evitar sentir un escalofrío al mirarlo, porque tras la fachada del Ken perfecto, la esencia de Justin parece haberse esfumado. En una sociedad que premia estética sobre todo lo demás, él optó por ser pura imagen. El problema es cuando bajo la superficie no queda carne, ni expresión, ni identidad propia. Por otro lado, el caso de Valeria Lukianova es la crónica de una huida. Hablamos de una joven que rechazó ser modelo, actriz o celebridad digital al uso. Ella anhelaba ser una ilusión, una muñeca vacía y sin alma. Nacida en Moldavia, una de las naciones más humildes de Europa, pasó su adolescencia vestida de luto riguroso, escuchando metal gótico, escondiéndose de la sociedad. Fue al trasladarse a Odessa, en Ucrania, cuando algo hizo clic en su cabeza. O quizás alguien la convenció para cambiar radicalmente. El cambio arrancó con un rubio platino extremo, seguido de unas lentillas azules de un tamaño imposible. Luego llegó el carrusel de operaciones, aumento de pecho, reducción de nariz, maquillaje estilo quirúrgico y entrenamientos brutales para conservar una cintura de avispa de apenas 45 centímetros. Financiada por un magnate de la construcción, su metamorfosis despegó. Como un proyecto empresarial meticulosamente subvencionado. Su físico perdió cualquier rastro de humanidad. Su cara se volvió inerte como la de un maniquí de escaparate. Pero lo curioso es que al preguntarle por el bisturí, lo niega todo rotundamente. Es maquillaje, asegura. Dieta estricta, insiste una y otra vez, aunque nadie se cree esa mentira, ni siquiera quienes la imitan, porque sí, tiene imitadoras. Como es el caso de Anastasia, una youtuber que clona su estética mediante trucos de maquillaje y edición digital. Juntas parecen salidas de una cadena de montaje de juguetes o de una dimensión paralela. Pero Valeria quiso ir más lejos. En el año 2014, declaró haberse unido al respiracionismo,
Una secta que defiende vivir sin comer ni beber, nutriéndose solo de aire y luz. Una Barbie que, literalmente, pretendía no necesitar sustento físico. Actualmente es una influencer con miles de fieles. Un personaje que genera tanta fascinación como inquietud. Pero tras su rostro congelado y su figura tallada a cincel, queda una verdad aplastante. Valeria no buscaba parecerse a Barbie. Su deseo era dejar de pertenecer a la raza humana. Y luego está Sahar Tabar. En la red se la bautizó como la Angelina. Un rostro cadavérico, ojos que parecen salirse de las órbitas, labios deformes y un chasis esquelético, casi fantasmal. Sus fotos dieron la vuelta al mundo en cuestión de días, pero detrás de ese maquillaje extremo y los filtros deformantes se escondía una adolescente iraní con un teléfono móvil y un grito desesperado por llamar la atención. Su nombre real es Fatime Kishband, natural de Teherán. Era una chica corriente, hasta que en 2017, harta del anonimato, empezó a publicar selfies grotescos en Instagram. Tiraba de maquillaje teatral, edición digital, prótesis y, según dicen, se sometió a algunas cirugías reales como rinoplastia, relleno de labios y reducción de pómulos, pero nadie podía distinguir qué era realidad y qué era montaje, y eso era exactamente lo que Sahar buscaba. Mientras su contador de seguidores subía como la espuma cada día, también crecía la polémica. Algunos veían una performance artística, otros a una mujer mentalmente inestable. Sin embargo, para el régimen iraní, su contenido no era arte, era blasfemia pura. En octubre de 2019, Sahar fue detenida por las autoridades, bajo acusaciones de corrupción moral, incitación a la juventud al libertinaje, insultos a la religión y fomento de la violencia. La sentencia fue demoledora, 10 años de prisión. Su cuenta de Instagram, que acumulaba más de 400.000 seguidores, fue fulminada. La comunidad internacional puso el grito en el cielo con gran indignación. Organizaciones de derechos humanos exigieron su libertad inmediata. Incluso se reportó que Sahar pidió ayuda públicamente a Angelina Jolie, la estrella en la que supuestamente se había inspirado su personaje. En el año 2020, tras las presiones globales y el impacto del COVID-19 en las cárceles iraníes, Sahar fue liberada bajo fianza. Pero ya nada volvería a ser igual. Hoy, su paradero es una incógnita. No ha regresado a las redes ni concede entrevistas. No sé. ¿Sabe si sigue luciendo esa imagen espeluznante que le dio la fama o si intenta borrar desesperadamente ese pasado? Una identidad digital que estuvo a punto de enviarla al otro barrio. Si este contenido te atrapa, escribe el número 1 en los comentarios. Si no te convence, escribe un 0 sin piedad. Valoro tu honestidad por encima de todo. Hablemos del escándalo de Fulvia Pellegrino. En los rincones de Peveragno, una localidad italiana donde nunca pasa nada, todos ubicaban a Fulvio. Era el típico macho alfa con coches de alta gama. Un arsenal de armas de colección digno de una película y una esposa de portada. Un tipo respetado, admirado y profundamente envidiado. Pero tras esa armadura de virilidad y poder, agonizaba una mujer prisionera, totalmente invisible para el mundo. En la intimidad, el tal Fulvio no era más que un disfraz. Desde la tierna edad de 15 años,
Fulvia sentía en sus entrañas que la naturaleza se había equivocado, pero habiendo nacido en el seno de una familia ultrarreligiosa y una comunidad donde las apariencias lo son todo, la verdad era un pecado mortal. No tuvo opción más que camuflarse. Vivió fingiendo ser un hombre rudo. Se casó, pero cuando caía la noche, su garaje se convertía en su santuario prohibido, donde se vestía de mujer, lejos de los juicios lapidarios de la gente. Durante más de 30 largos años, Fulvia sostuvo esta tortuosa doble vida, hasta que su psique colapsó y dijo basta. Se armó de valor y le confesó a su esposa Marisa la cruda realidad. Jamás había sido un esposo. Siempre había sido Fulvia. El golpe emocional fue devastador, pero el amor de Marisa trascendió el género. Decidió no abandonarla, convirtiéndose en su pilar y compañera. Un amor incondicional que desafía toda lógica. Sin embargo, la metamorfosis no sería ni sencilla ni económica. Para liberar a la mujer que llevaba dentro, Fulvia tuvo que liquidar su impresionante colección de armas de fuego, vender sus vehículos deportivos e incluso deshacerse de un restaurante y una propiedad en Francia. Cada euro obtenido tenía un único destino: su transición radical. Hasta la fecha, Fulvia ha desembolsado más de $80,000 en un sinfín de tratamientos y cirugías. 4 senos, operaciones de aumento de busto, 2 liposucciones agresivas, resección de piel sobrante y levantamiento de glúteos, además de costosos tratamientos láser para erradicar hasta el último rastro de vello y rellenos constantes de labios y pómulos a 150 € la sesión. Pero el quirófano es una ruleta rusa. Una intervención desastrosa desplazó su ombligo 6 centímetros hacia abajo. Otra dejó sus labios tan hinchados que parecían irreales. Muchos de estos procedimientos, lejos de embellecerla, complicaron su salud y apariencia. A pesar del dolor y las deformaciones, Fulvia no frenó, porque por primera vez sentía que su reflejo era real. No obstante, el costo social fue brutal. Su familia de sangre la repudió al instante y su pueblo la trata como a un monstruo de feria. Aunque Marisa sigue firme a su lado, ambas viven aisladas, soportando el peso de las burlas y los rumores malintencionados. Fulvia ya no consigue empleo. Sobreviven gracias a lo que Marisa gana como terapeuta holística. Viven con lo justo, pero viven bajo sus propias reglas. ¿Por qué Fulvia no perseguía la perfección estética, ni la fama, ni los likes? Solo anhelaba mirarse al espejo y no sentir repulsión. Solo quería existir sin máscaras, y hacer eso en un mundo tan cruel con lo diferente es sin duda un acto de valentía extrema. Por otro lado, tenemos a Pixie Fox, quien no aspiraba a ser modelo, ni actriz, ni siquiera parecerse a la famosa muñeca Barbie. Pixie Fox quería trascender la realidad, literalmente. Su obsesión era transformarse en un híbrido viviente, entre Jessica Rabbit, la Sirenita y una caricatura de anime. Y juró no descansar hasta que su anatomía violara todas las leyes conocidas de la biología humana. Originaria de Suecia, Pixie comenzó como una chica convencional. Trabajó como electricista durante un tiempo, reparando cables, pero la normalidad le provocaba náuseas. Necesitaba ser única, y para lograrlo solo había una vía:
el bisturí sin límites. ¿Con más? De $200,000 invertidos y superando los 200 procedimientos estéticos, su mutación se convirtió en un objeto de fascinación morbosa a nivel mundial. 4 aumentos mamarios, múltiples rinoplastias, levantamiento de cejas, implantes sólidos de pómulos, cirugía de párpados, levantamiento de glúteos brasileño, maquillaje tatuado permanentemente. Todo diseñado para esculpir una silueta que pareciera dibujada por un animador, no nacida de una madre. Pero el clímax de su locura llegó en 2015, cuando decidió que le extirparan 6 costillas. Sí, escuchaste bien, 6 huesos menos. Una cirugía de altísimo riesgo que la mayoría de doctores éticos rechazaron. Pero Pixie encontró a alguien dispuesto a hacerlo. El resultado es una cintura de avispa de solo 40 centímetros, más estrecha que un frasco de mermelada promedio. Desde ese día, vive encadenada a corsés las 24 horas. Duerme con ellos, come con ellos, respira gracias a ellos. Su cuerpo dejó de ser humano para convertirse en un proyecto de arte extremo. Pero su sed de transformación no tenía fin. En 2016 viajó hasta la India para someterse a una cirugía ocular experimental y peligrosa que cambió el color de sus ojos de azul natural a un verde esmeralda eléctrico, una técnica diseñada para tratar patologías visuales graves que ella utilizó por pura vanidad, arriesgando su vista solo para parecerse a sus ídolos de ficción. En 2017 voló a Corea del Sur para fracturar y remodelar su mandíbula, haciéndola más afilada y angulosa. Una intervención dolorosa, invasiva y potencialmente letal. Pero Pixie afirmaba que cada cicatriz era un paso en su misión divina. La prensa sensacionalista no tardó en elevarla a la categoría de fenómeno viral. Ha desfilado por más de 180 medios y programas de televisión en 42 países distintos. A veces la exhiben como una curiosidad, otras como una advertencia viviente. Hoy Pixie continúa documentando su evolución. Grotesca en redes sociales. Sonríe a las cámaras, se pavonea en alfombras rojas y posa como un dibujo animado en 3 dimensiones. Pero hay algo perturbador en su mirada vacía, porque mientras su cuerpo parece sacado de una película de ciencia ficción, la humanidad parece haberse desvanecido. Esa interrogante sigue flotando en el aire, atormentando a todos sin respuesta clara. ¿Estamos ante la mujer que siempre soñó ser? ¿O es solo el reflejo distorsionado de una fantasía inalcanzable que jamás le dará tregua? Agárrate fuerte a la silla, porque el caso de Martina Big te va a dejar helado. Y es que su relato trasciende la simple polémica de revista. Es un verdadero experimento biológico, ético y social que ha dejado a la comunidad de doctores, expertos en antropología y activistas totalmente descolocados. Martina Big vino al mundo en la Alemania de 1988, criándose en una localidad diminuta próxima a la frontera con Luxemburgo. Durante su juventud, encarnaba el prototipo de chica blanca, de melena rubia y silueta fina, con anhelos de lo más corrientes, un empleo estable, viajar por el mundo y disfrutar de una vida sin sobresaltos. Llegó incluso a ejercer como azafata de vuelo. Sin embargo, esa normalidad se le quedaba corta, le sabía a poco. En el año 2012 dio un volantazo a su destino para probar suerte en el modelaje.
Ese fue el detonante de la locura. Al principio, Igual que le ocurre a tantas otras, desarrolló una fijación enfermiza con el volumen de su delantera. Pasó por quirófano para operarse el pecho hasta en 24 ocasiones. Su talla llegó a una 32S, unas dimensiones tan monstruosas y desproporcionadas que no vas a encontrar sujetadores así en ninguna tienda del barrio. ¿La fórmula secreta? Unos implantes especiales rellenos de solución salina que ella misma tiene la capacidad de bombear e inflar desde la comodidad de su salón. Sus pechos son, literalmente, globos extensibles. Aunque lo que te voy a contar ahora supera cualquier guión de ciencia ficción. Martina empezó a obsesionarse con el tono de su piel. Se pasaba la vida metida en cabinas de rayos UVA y, cuando vio que eso no bastaba para su objetivo, tiró de inyecciones de melanina sintética, un tratamiento totalmente experimental. El efecto fue fulminante. La dermis se oscureció de manera radical ante los ojos de todos. No solo eso, su pelo, el arco de sus cejas y hasta el iris de sus ojos sufrieron una mutación completa. Pero ojo, porque la metamorfosis no fue solo física, sino que le dio la vuelta a su identidad. En el año 2017, Martina puso rumbo a Kenia. En aquellas tierras fue bautizada por un clérigo de la zona con un nombre africano, Malaika Kubwa, que en la lengua suajili se traduce como Gran Ángel. Desde aquel momento, jura y perjura que es una mujer africana en cuerpo y alma. Ha soltado bombas en televisión asegurando que su cambio es genuino, que su estructura de ADN está mutando biológicamente y que, si tuviera descendencia, sus hijos nacerían negros. Sostiene que su vínculo con África es mucho más potente que con Europa. Y ha renegado de pleno de su pasado como mujer caucásica. Como era de esperar, le ha caído la del pulpo. La han acusado de apropiación cultural, de convertir la identidad negra en un circo y de frivolizar el dolor histórico que arrastran millones de personas. Pero Martina no se achanta y se justifica diciendo que esto no es un disfraz de carnaval, sino la exteriorización de lo que siempre sintió en sus entrañas. A día de hoy reside en Alemania junto a su marido, quien, para no ser menos, también se pincha tratamientos para oscurecerse la piel. La pareja se autodefine como transracial y no dejan de retransmitir cada paso de su transición en sus perfiles sociales. No obstante, verdadero dilema no radica en si su piel es ahora color carbón, sino en si su manera de entender la realidad ha cambiado con la misma intensidad. Martina no se transformó por buscar el amor, ni por la fama, ni siquiera por encajar. Lo hizo porque estaba convencida de que podía editarse a sí misma como si fuera un avatar, cambiando no solo de género, sino de raza. En ese proceso se ha erigido como el caso más radical de cómo el bisturí es capaz de saharar no solo la carne, sino la esencia misma de quiénes somos. Hablemos ahora de Detox. Si eres fan y te has tragado alguna temporada de RuPaul's Drag Race, sabrás de sobra que en el universo del drag, entre el desfile interminable de reinas, pelucones y kilos de purpurina que cruzan la pasarela, existe una figura que llevó la modificación corporal a un nivel que trasciende el personaje, superando el maquillaje y desafiando la propia anatomía. Humana, su nombre de guerra es Detox, pero quien habita bajo todo ese brillo es Matthew Sanderson, un chico que en su día era larguerucho, alto y de apariencia delicada,
que creció con la sensación constante de que su envoltorio no coincidía con su yo interno. Su sueño no era ser el típico galán, ni un deportista de élite, ni una celebridad de Hollywood. Él aspiraba a ser una obra de arte con patas, con curvas de infarto y volúmenes, diseñados como si formaran parte de una escultura vanguardista del futuro. A la tierna edad de 17 años, justo tras presenciar su primer espectáculo de drag queens, Matthew descubrió el poder de la cirugía. No buscaba rejuvenecer ni estar más guapo, sino fabricarse una identidad inédita desde los cimientos. Fue en esa época cuando empezó a inyectarse silicona líquida industrial en puntos clave: caderas, trasero, pectorales, hombros, litros y litros de una sustancia permanente e imposible de retirar que le otorgarían esa figura sinuosa que no vas a conseguir ni matándote en el gimnasio ni apretándote el corsé hasta no respirar. Y aunque la cifra exacta de retoques sigue siendo una incógnita, es un secreto a voces que Detox es un producto de la ingeniería quirúrgica, modelada punto por punto hasta transformarse en un icono inigualable. Se retocó la cara entera, se moldeó los labios, se subió los pómulos y se afiló el mentón. Pero en el año 2018 quiso rizar el rizo. Pasó por el quirófano para cincelarse unos abdominales falsos, buscando esa tableta de chocolate perfecta sin sudar la camiseta. Pero la cosa acabó como el rosario de la aurora. El abdomen le quedó hecho un Cristo, deforme, plagado de bultos desiguales y costurones a la vista. Fue una humillación pública tremenda. Detox tuvo que presentarse en el programa Botched, suplicando a los cirujanos plásticos más prestigiosos del planeta que arreglaran el estropicio provocado por su propia sed de perfección. Pese a todo, jamás se hizo la víctima ni se ocultó bajo las piedras. Al contrario, utilizó su cuerpo como un estandarte de poder queer, demostrando que el sufrimiento físico y la modificación extrema también son una forma de arte. Jamás se llevó la corona en su temporada de RuPaul's Drag Race, a pesar de colarse entre las 4 mejores, y tampoco triunfó en el All Stars 2, aunque rozó la victoria con la punta de los dedos. Sin embargo, eso es irrelevante. La gran Detox no necesitó nunca un título oficial ni un cetro para consagrarse como una leyenda viviente. Ella misma decidió que su cuerpo sería el verdadero trofeo, y su mera existencia una declaración de guerra estética. Mientras el resto de las competidoras se llenaban la boca hablando de alta costura y espectáculos de variedades, Detox predicaba una religión diferente, la del bisturí afilado, los litros de silicona y la reconstrucción total. Ella no estaba allí buscando tu aplauso fácil ni tu simpatía barata. Su objetivo era mucho más ambicioso: causar un impacto sísmico, volverse inolvidable, transgredir los límites de lo humano. Pero, siendo honestos, si miramos más allá, debajo de todas esas capas de látex brillante, el maquillaje industrial y los músculos esculpidos en quirófano, persiste esa interrogante oscura que persigue a todos en esta lista maldita. ¿Cuál es el límite exacto? ¿Cuántas veces puedes modificar tu anatomía antes de que la esencia original se desvanezca para siempre? ¿Qué ocurre cuando te miras al espejo y ya no te devuelve la mirada de un ser humano, sino la de una obra de arte en eterna construcción? Número 10. Nanette Hammond. Por favor, borra de tu mente a la típica ama de casa aburrida. Nanette Hammond no pierde el tiempo cocinando en bata ni horneando galletas.
Jamás la verás con rulos en la cabeza ni envejeciendo con dignidad, porque su meta nunca fue ser una madre convencional. Su obsesión era convertirse en una Barbie de carne y hueso. Nacida y criada en las calles de Cincinnati, Estados Unidos, Nanette desarrolló desde su más tierna infancia una fijación casi enfermiza por las muñecas de plástico. Pasaba horas interminables jugando con ellas, Vistiéndolas y dándoles vida, hasta que la imaginación no fue suficiente y decidió pasar a la imitación radical. Su metamorfosis arrancó a los 21 años. Dando el primer paso de un viaje sin retorno, teñirse el cabello de un rubio platino cegador y someterse a un aumento de pecho inicial que le costó la friolera de $3,000. Desde ese instante, la maquinaria de la vanidad no tuvo freno. Inyecciones de botox, rellenos faciales, colágeno para inflar los labios, pestañas postizas XXL, manicuras, permanentes, pedicuras de lujo y extensiones de cabello por valor de $1,700, sin olvidar su bronceado artificial mensual de $100. Todo esto sumado a un armario de ropa hecha a medida, obligatoria, porque sus curvas artificiales ya no cabían en las tallas que venden en las tiendas normales. Nanette no se limitó a tunear su cuerpo. Rediseñó su existencia completa para sostener la ilusión de ser una muñeca respirando. No dejaba nada al azar. Cada gasto, cada retoque médico, cada capa de maquillaje quirúrgico estaba fríamente calculado. Cada milímetro de su piel vivía bajo una vigilancia estricta y obsesiva. Al cumplir los 38 años, volvió a la mesa de operaciones para una segunda cirugía mamaria masiva, elevando su talla a una impactante copa 28H. Esa sola intervención le costó casi $10,000. Y después, claro, llegaron los dientes. Se gastó $50,000 en carillas dentales de porcelana para fabricarse una sonrisa blanca, geométrica y cegadora, idéntica a la de un catálogo de juguetes. Y mientras todo esto sucedía, sus hijos eran testigos de primera fila. Sí, has oído bien. Nanette habita esta fantasía en soledad. Es madre de 5 criaturas y vive en una mansión suburbana junto a su marido, Dave, el hombre que ha financiado hasta el último centavo de esta locura plástica, incluyendo la compra de 3 coches personalizados estilo Barbie con un valor acumulado de $247,000. ¿Y qué tiene ella que decir al respecto? Absolutamente nada que suene a justificación. Nanette no pide perdón por lo que ha elegido ser. Simplemente sonríe con esos labios exagerados y sentencia: mis hijos están orgullosos de mí y de todo lo que he conseguido a golpe de bisturí. Para ella, ser una Barbie no es un disfraz de Halloween, es una vocación, un estilo de vida, su verdadera identidad. Pero detrás de esa silueta, impoluta, sintética y casi de dibujos animados, flota una pregunta incómoda que quizás ni ella se atreve a contestar en la intimidad. ¿Qué es lo que intenta congelar desesperadamente? ¿Es la juventud eterna? ¿La necesidad de admiración? ¿O la fantasía delirante de que la perfección física es alcanzable? Porque al final del día, Nanette no vive la vida de una mujer real, vive como una idea abstracta, como una fantasía de polímero que se niega a envejecer, que se resiste a cambiar y que jamás se permite un momento de vulnerabilidad real. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Devorar nuestro contenido.
Escribe el número 2 en los comentarios si todavía sigues aquí, aguantando el drama con nosotros. Michael Jackson. Da igual en qué rincón del planeta hayas nacido, qué música suene en tus auriculares o a qué generación pertenezcas. Su nombre es universal. Todos, en algún momento, hemos movido los pies al ritmo de sus himnos, pero muy pocos tienen el valor de mirar A los ojos la cruda realidad de lo que ocurrió con su rostro. Porque si Michael Jackson fue indiscutiblemente el rey del pop, también se convirtió en la figura más trágica y dolorosa de la cirugía estética contemporánea. Todo este calvario comenzó con una simple rinoplastia en el año 1979. Supuestamente, tras romperse la nariz. En un ensayo de baile, se sometió a una intervención médica que parecía inofensiva y comprensible. Pero no fue el final, fue solo la primera grieta en la presa. A partir de ese momento, lo que vino no fue una serie de retoques estéticos, fue una caída en picada, una huida desesperada, una guerra abierta contra su propio espejo. Nariz se volvía cada vez más fina y frágil, las mejillas más marcadas, el mentón se partió en dos, los párpados se estiraron al límite y el color de su piel pasó de ser moreno a pálido y finalmente a un blanco espectral. Ya no quedaba ni el más mínimo rastro de aquel niño afroamericano que lideraba a los Jackson 5. Los biógrafos y expertos calculan que pudo someterse a más de 100 procedimientos quirúrgicos a lo largo de su torturada vida. Liftings faciales, implantes de pómulos, inyecciones constantes, tratamientos agresivos de despigmentación y múltiples reconstrucciones sobre zonas ya destrozadas. Cada vez que el mundo lanzaba una crítica, él corría a refugiarse en el quirófano. Cada intento por verse mejor solo lograba alejarlo más de su verdadera esencia. Muchos lo señalaron cruelmente, acusándolo de racismo internalizado, de una vanidad sin límites o de querer borrar su herencia genética. Pero la verdad que escondía era infinitamente más oscura y triste. Michael no se operaba por un ego desmedido, se operaba por terror puro, miedo visceral a ver la cara de su padre en el espejo, miedo al rechazo público, pánico a no ser digno de amor, miedo a su propio ser. Su rostro dejó de ser una cara para convertirse en una armadura, una máscara viviente que terminó por devorarlo vivo. Y llegó un momento terrible, entre el año 2000 y 2009, en el que su cara dejó de parecer un rostro humano funcional. Era, tristemente, una sombra rota, que terminaron atrapándolos sin remedio. Llegó un momento fatídico, entre el año 2000 y 2009, en el que su rostro perdió cualquier rastro de humanidad para volverse una mera sombra. Estaba prácticamente hueco. En ciertas entrevistas la rigidez era total, mientras que en otras se escudaba tras enormes gafas de sol y vendajes. Médicos. Tras su fallecimiento en 2009, con solo 50 años, el mundo lloró al genio, pero se quedó helado ante la imagen final de aquel hombre, del colapso de su cuerpo y rostro. Michael Jackson no se desfiguró persiguiendo la fama, se consumió buscando afecto, y en su intento de reconstruirse, acabó borrándose del mapa. No queda ni rastro de su voz infantil, de su amplia sonrisa, ni de sus rasgos afroamericanos. Lo único que perdura es una silueta irrepetible. Y una advertencia eterna. Cuando tu propio espejo es el enemigo,
El bisturí deja de sanar y comienza a aniquilar. Donatella Versace. Existen nombres que son sinónimo de lujo. Otros representan poder, pero muy pocos evocan todo un universo estético. Versace no es solo una firma, es una era, un imperio, una declaración de principios. Y en el epicentro de ese cosmos dorado hay una cara que no deja indiferente a nadie, la de Donatella Versace. melena rubio platino, piel tirante, labios de volumen imposible, nariz afilada como un cuchillo y unos ojos perpetuamente rasgados, bajo una frente lisa como mármol pulido. De lejos parece una muñeca de porcelana, pero al observar con detenimiento, ¿notas algo inquietante? Donatella no siempre fue así. En la década de los 80, era la musa discreta de su hermano Gianni, auténtico cerebro creativo de la casa Versace. Mano a mano, revolucionaron el sector de la moda, fusionando el exceso con la elegancia y la sexualidad con la sofisticación. Pero tras el asesinato de Gianni en 1997, Donatella cargó con el trono y la presión. Dejó de ser la hermana para ser la imagen viva del legado, y para estar a la altura de esa figura idealizada, se aferró al único recurso que parece sagrado en la alta sociedad: la magia del bisturí. Jamás lo ha confirmado públicamente, ni lo ha desmentido del todo, pero los expertos coinciden de forma unánime. Botox, liftings, rellenos, implantes, estiramientos, colágeno, ácido hialurónico y toxina botulínica sin medida. Su fisonomía ha sido alterada capa tras capa, hasta el extremo de no transmitir emociones. No se arruga, no se inmuta, solo emite un brillo artificial, como si estuviese envuelta en una película de plástico invisible. En el año 2014, una aparición pública hizo saltar las alarmas en la prensa. La compararon con una versión digital de sí misma. Otros comentaban que parecía una escultura viviente o un personaje de videojuego con gráficos mal procesados. El doctor Mark Norfolk llegó a sentenciar que el Botox no solo le robó la expresión, le arrebató el alma. Pero lo más escalofriante no es lo que se hizo, sino que ya no hay vuelta atrás. Porque tras los vestidos dorados, los flashes y las portadas de Vogue, se esconde un rostro que ha perdido su humanidad. Una cara que no refleja la edad ni el paso del tiempo. Solo proyecta una obsesión: la negativa absoluta a desvanecerse. Jamás. No desaparecer nunca. Convertirse en eterna, aunque sea a costa de perderse a sí misma.